Eh, ¿Se me escucha? Por favor, primero confírmenme si tenemos una buena conexión para que no tengamos inconvenientes, ¿sí? ¿Se me escucha perfectamente? Bueno, a ver, en lo que me confirman, simplemente una pequeña aclaración. Perfecto. Yo tuve una pequeña confusión en cuanto a la fecha que debería habilitarse el segundo cuestionario. No se preocupen, hoy lo vamos a habilitar y el plazo obviamente se va a extender conforme el retraso o el día que no se ha subido se tiene. Así que no tengan ningún tipo de inconveniente en cuanto a eso. A ver, veamos. El día de hoy vamos a ver nuestro último tema, que tiene que ver esencialmente con la resolución de excusas. Esencialmente vamos a revisar cuáles son las causales, cuál es el procedimiento cuando se presenta una situación de esta naturaleza, si se requiere o no resolución para continuar con la tramitación del proceso de contratación y, por supuesto, el medio de notificación que se debe realizar a quien se hubiera excusado de participar del proceso de contratación. Entonces, básicamente, son estos puntos los que vamos a revisar en este tema. Primero, hay dos institutos que prácticamente se utilizan para garantizar la imparcialidad en todos los procesos, en cualquier proceso en general, ¿no? Uno de esos procesos o uno de esos institutos es la excusa y el otro instituto es la recusación, esencialmente dirigidos a garantizar la imparcialidad en un determinado proceso. ¿Por qué razón? Porque, por supuesto, cualquier fallo, cualquier decisión, cualquier resolución, cualquier sentencia, si ustedes quieren, en el ámbito judicial, debe ser dictada con absoluta imparcialidad. Esto representa que ninguna de las partes tenga un interés, mejor dicho, que quien va a resolver, que quien va a dar un fallo, quien va a emitir una sentencia, no tenga ningún tipo de interés en que se resuelva de una o de otra forma. Entonces, estos institutos permiten garantizar que se cumpla esta situación. No obstante, la diferencia radica entre la excusa y la recusación en quién la plantea, ¿no? Eso un poquito lo vamos a ver y diferenciar de manera muy rápida. La excusa siempre es personal, es decisión de uno mismo. Vale decir, yo me abstengo de conocer un determinado proceso por alguna circunstancia. Y la recusación es el planteamiento que hace una de las partes en contra de quien va a decidir. Pero esto no lo exponemos porque vamos a ver más adelante que nuestra normativa no reconoce la recusación. Pero no importa. Es importante que conozcamos que existen ambos institutos para el desarrollo de un proceso y principalmente para garantizar la imparcialidad, que ese fallo no tenga ningún tipo de influencia, ningún tipo
de afectación en su decisión. Ingresemos propiamente a ver la excusa. Como ya lo habíamos adelantado, la excusa no es otra cosa que la facultad. Una facultad representa que yo puedo decidir, es decir, yo debo asumir esa decisión de realizar o no la aplicación de este instituto. Entonces, la excusa es la facultad de abstenerse para conocer un proceso. Yo voy a señalar que no puedo conocer este proceso. ¿Por qué razón? Porque existen una o más circunstancias que van a afectar mi imparcialidad. Vale decir que la imparcialidad puede ser puesta en duda si continúa mi participación. ¿Se entiende? La excusa es la facultad de abstenerse de conocer un proceso, para conocer un proceso. ¿Por qué razón? Porque seguramente hay circunstancias que van a poner en duda la imparcialidad, van a poner en duda mi imparcialidad, ¿no? Enseguida vamos a ver cuáles pueden ser esas razones. Pero la excusa es esa facultad. La facultad representa que uno mismo debe plantearla. Vale decir, si yo conozco que hay circunstancias que pueden afectar la imparcialidad en ese proceso, por supuesto que habrá que señalarla y fundamentarla para que sea procedente la excusa y yo sea apartado de ese proceso de contratación. Entonces, la excusa es la facultad de abstenerse para conocer un proceso. En este caso, conocer un proceso de contratación, ¿no? Porque, reiteramos, no puede ponerse en duda la imparcialidad. Vinculado a esto, también está el tema de transparencia. No obstante que la transparencia muchas veces tiene una connotación más de tipo penal, por así decirlo, porque en términos generales podría verificarse alguna situación que esté tipificada en la ley 004, Marcelo Quiroga Santa Cruz, o en el propio Código Penal, o esté tipificado como delito, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de este instituto estrictamente en el ámbito administrativo. No puede haber ningún tipo de circunstancia que nos haga dudar de la imparcialidad en el desarrollo del proceso. Como ustedes recordarán, ¿no? Este es un gráfico que también lo pude tomar de la guía de procesos de contratación emitida por el Ministerio de Justicia el año pasado, ¿no? La voy a subir a nuestra plataforma para que ustedes puedan tener, donde hace una descripción muy detallada en el ámbito municipal de cómo debe ser un proceso de contratación. Obviamente que la base jurídica sigue siendo el Decreto Supremo 181, entonces es plenamente aplicable a cualquier proceso de contratación. Hace un resumen, hace un checklist de todos los procedimientos. Es un bonito documento que les va a servir bastante para que puedan consultar. Este gráfico un poco nos resume y nos permite diferenciar las distintas atribuciones que tiene cada uno de los participantes del proceso de contratación, ¿no? Empezando por el hecho de establecer quién solicita o acá está. ¿Quién solicita? Pues obviamente es una atribución de la unidad solicitante que establecerá la necesidad que puede existir para establece, ¿no es cierto?, el requerimiento para el desarrollo de sus funciones o el cumplimiento de determinadas metas, dependiendo, por supuesto, de la actividad a la cual esté enmarcada la solicitud que corresponde, ¿no? Dentro de lo común, digamos, material de escritorio, puede ser el alquiler de un determinado bien, etcétera, la adquisición de un servicio, en el caso de los municipios, la construcción de obras, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que quien solicita es la unidad solicitante. ¿Quién autoriza el inicio del proceso? El RPC o RPA, ¿no?
¿quién lleva a cabo el proceso? ¿Quién lo desarrolla? La unidad administrativa, la unidad solicitante, y por supuesto, al momento de la evaluación será la comisión de calificación o el responsable de evaluación. ¿Quién formaliza el proceso de contratación? La MAE o quien tenga la delegación expresa a través de una resolución administrativa. Acá de manera previa, por ahí pienso yo que faltaría el tema de la elaboración del contrato, que corresponde a la unidad jurídica, pero no importa, este es un resumen muy importante. ¿Quién hace seguimiento al avance y cumplimiento de contratos? La unidad solicitante. ¿Quién verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas o los términos de referencia? El responsable de recepción o la comisión de recepción. Entonces, vean, en resumen, son todas estas las unidades participantes, y obviamente cada una de estas unidades tiene un servidor público que representa cada una de estas unidades. Entonces, vean que habíamos indicado que en un proceso de contratación, cuando uno tiene algún tipo de impedimento o concurre una circunstancia que ponga en duda la imparcialidad de este proceso, pues debo presentar la excusa correspondiente. Ahora bien, ¿quiénes deben excusarse en un proceso de contratación? O a quienes les corresponderá excusarse cuando estén dentro de las causales establecidas para la procedencia de la excusa. Son el RPC o RPA, el servidor público de la unidad administrativa, ¿no? El servidor público de la unidad jurídica, ¿no? Los miembros de la comisión de calificación o un integrante o varios integrantes de la comisión de calificación, el responsable de evaluación, el responsable de recepción o algún miembro de la comisión de recepción. Son esas personas, esos servidores públicos, que si hubiera alguna circunstancia que pusiera en duda su imparcialidad en la etapa que les corresponda participar, deben excusarse, ¿no? En ese sentido, corresponderá que cada uno de estos servidores públicos presente la excusa correspondiente si hay alguna circunstancia que ponga en duda su imparcialidad dentro del proceso de contratación. Otra vez, ¿quiénes deben excusarse? Y no digo pueden excusarse porque en los hechos es una obligación de los servidores públicos que participan, que son integrantes de alguna de estas unidades o de estas comisiones, el excusarse cuando concurre una de las causales. Las causales enseguida las vamos a ver, pero ¿quiénes deben hacerlo? Pues el RPCA o RPC o RPA, el servidor público de la unidad administrativa o unidad jurídica, los servidores públicos de la comisión de calificación o responsable de evaluación, y lo mismo el responsable de recepción o de la comisión de recepción. Como ven, hasta acá es antes de la formalización del contrato, ¿no? Antes de la formalización del contrato, durante el desarrollo del procedimiento del proceso de contratación propiamente dicho, ¿no es cierto? Valga la redundancia ahí. Son el RPCA, RPC, RPA, la unidad administrativa, la comisión de calificación, la unidad administrativa y unidad jurídica. Servidores públicos designados al proceso de contratación. Una vez formalizado el proceso de contratación, una vez ejecutado el contrato, suscrito el contrato y ejecutado, ya se procede a la entrega del bien. Se ha cumplido con el servicio. Ya existe o va a existir una entrega provisional, una entrega definitiva para una determinada obra. Entonces, se va a conformar una comisión de recepción y un responsable de recepción. Si hubiera alguna causal que permita dudar de que su actuación va a ser imparcial, deben presentar una excusa. Entonces, normativamente
son estas las personas que podrían presentar algún tipo de causal que les impida participar en ese proceso de contratación. ¿Y cuáles son esas causales? Esas causales son precisamente, primero, tener relación de interés personal o económico de cualquier tipo con los proponentes, ¿no es cierto? Cuando existe algún tipo de interés personal o económico con cualquiera de los proponentes, debo presentar mi excusa, ¿no? Porque puede ser, ¿no? Puede ser que dentro del interés personal, por ejemplo, un amigo de la promoción o un amigo de la propia carrera de mi formación académica tenga una empresa que justamente está participando en un proceso de contratación, ¿no? Probablemente ahí no tenga un interés económico, ¿no es cierto? Pero sí existirá un interés personal, ¿no? Vale decir de que se pone en duda mi imparcialidad porque obviamente es una persona con la cual he compartido bastante tiempo de nuestra vida, en nuestra formación académica. Todos recuerdan muy bien los años que hemos pasado dentro de la universidad. Entonces, por ahí podría suscitarse un tema de interés personal. Pero vean el tema de este instituto, cómo es la excusa. Si este hecho se diera, ¿no es cierto?, ¿quién puede advertir? Pues por supuesto que será la empresa proponente o ese amigo que es representante legal de la empresa, que sabe muy bien el relacionamiento que tenemos, y yo, que también conozco del relacionamiento que existe. Por lo tanto, yo, al conocer que él es representante legal, y por supuesto podría por ahí generarse un interés personal, porque claro, por supuesto que yo quiero ver que mi amigo crezca su empresa, por más de que no exista una relación económica directa, si ustedes quieren. Pero ahí se puede presentar un interés personal, por ahí muy subjetivo, pero en todo caso es bueno que conocido de ese hecho, yo lo dé a conocer, ¿no? Plantee un informe fundamentado señalando e indicando esta situación. Y además por ahí tendré una lista de inscritos en una determinada materia, tendré algún tipo de medio probatorio que señale que hemos sido amigos, por lo tanto yo no quiero afectar, que no haya la menor duda de que este proceso va a ser llevado con transparencia e imparcialidad. Entonces, vean, es una decisión personal, porque en el fondo, si yo no digo absolutamente nada, es muy poco probable que alguien conozca de esta situación. O que, qué sé yo, o que en el caso menos probable, que dos de mis amigos con dos empresas diferentes se presenten a una misma licitación o un mismo proceso de contratación. Entonces, seguramente cada uno de ellos podrá manifestar una situación, pero en el fondo es una decisión personal. ¿Se entiende? Es un tema facultativo, es una decisión mía el informar o no de esta situación. Por supuesto que si existiera algún tipo de situación de esta naturaleza, se debe informar y señalar que estaría enmarcado dentro de una de las causales para la excusa y no participar más en ese proceso de contratación porque se estaría poniendo en duda la imparcialidad. De igual forma, una de las segundas causales para que se presente una excusa es tener un litigio pendiente con el proponente o sus representantes legales, accionistas o socios controladores. Por supuesto que sí. En este caso, probablemente no hay un interés personal, no hay un interés económico, ¿no es cierto? Porque ha existido o existe, si ustedes quieren, ¿no? Un litigio pendiente. Puede ser un proceso penal, un proceso laboral,
¿no es cierto? Puede ser un proceso civil, si ustedes quieren. Cualquier tipo de litigio en el cual sea la contraparte uno de los proponentes. En ese caso, de igual forma, tendré que señalar la excusa correspondiente. Yo, como servidor público, como RPC o RPA, como miembro de la unidad administrativa o jurídica designado a este proceso de contratación, miembro de la comisión de calificación o miembro de la comisión de recepción, tengo que informar que existe un litigio pendiente porque, claro, obviamente yo como servidor público, como persona, sé qué procesos tengo. Es obvio, porque no soy una persona que tiene 20, 30 procesos, podré tener uno o ninguno finalmente. Pero si lo hubiera y resulta que uno de esos proponentes pertenece a la parte contraria, ¿no es cierto? Tendré que excusar. O su representante legal, o alguno de sus accionistas, o socios controladores. Una situación un poco más complicada por ahí de verificar, pero es importante conocer, saber de que si existe un litigio pendiente, debo presentar la excusa para conocer ese proceso, para abstenerme de conocer. No puedo conocer más el proceso porque otra vez se pondría en duda la imparcialidad. Una tercera causa, una tercera razón para que se pueda presentar, para la excusa para que yo pueda señalar que no se puede, yo no puedo continuar conociendo este proceso, debo abstenerme de su conocimiento, es que haya existido una relación de servicio con el proponente, ¿no? Es decir, que yo haya sido empleado o, en su caso, yo le hubiese prestado servicios profesionales de cualquier naturaleza. Ahí no existe una limitación si yo era el responsable de precisamente manejar en esa empresa los procesos de contratación con cualquier institución, o simplemente era yo el responsable de recursos humanos, el responsable de cualquier otra actividad dentro de la empresa, no interesa. Si ha habido una relación de servicio, ha habido una prestación de servicios profesionales durante el último año previo al inicio del proceso de contratación, debo presentar la causal señalada como excusa para abstenerme de conocer este proceso de contratación. 3 razones. Si existe una relación de interés personal o económico de cualquier tipo, debo presentar mi excusa. Si tengo un litigio pendiente con el proponente, su representante legal, accionistas o socios controladores, debo presentar mi excusa. Si existe una relación, he sido empleado o he brindado mis servicios profesionales durante el último año, previo al inicio del proceso de contratación, debo presentar mi excusa. Todas estas presentaciones de excusa deben ser mediante informe fundamentado. Vale decir, conozco, porque obviamente quien de primera mano sabrá quiénes son los proponentes, seré yo quien soy miembro de la comisión de calificación, soy miembro de la comisión de recepción, soy el RPC o RPA, soy parte de la unidad administrativa que participa en ese proceso de contratación, o soy el abogado representante de la unidad jurídica. Entonces conozco. Por lo tanto, al conocer la lista de proponentes, debo señalar si existe alguna de estas causales que me impiden participar. ¿Por qué razón? Porque se pone en duda, se va a cuestionar la imparcialidad a momento de tomar una decisión. Entonces, eso debo señalarlo a través de un informe fundamentado. ¿Qué quiere decir el informe fundamentado? El informe fundamentado no es otra cosa que señalar la causal. Tengo un interés personal, como les dije en el ejemplo. Por ejemplo, ha sido un compañero de la universidad, ha sido un compañero de colegio, etc. ¿No? Tengo un litigio pendiente. Adjuntaré la fotocopia de la carátula, la impresión que puedo hacer vía internet de la consulta del proceso, adjuntaré la demanda, adjuntaré la respuesta a la demanda, la denuncia, la querella, lo que fuera necesario, ¿no es cierto?, para demostrar que hay un litigio pendiente. Existe algo pendiente, por lo tanto, no puedo ser parte de esa comisión
de calificación o la comisión de recepción o participar en el proceso propiamente dicho. De igual forma, sé que hay una relación o hubo una relación de servicio con el proponente. Entonces en mi informe señalaré esa causal y también adjuntaré, por ejemplo, un contrato que yo pude haber tenido con el proponente, boletas de pago si es que no tengo el contrato, ¿no? Planillas de asistencia, ¿no? O la factura que pude haberle emitido cuando he prestado servicios profesionales, el cheque que se me ha entregado, el depósito bancario realizado de la cuenta del proponente, etcétera. De tal forma de que se demuestre que efectivamente existe esa causal. Es decir, el informe fundamentado no es simplemente señalar la causal de la excusa, sino también adjuntar algún medio que permita probar que efectivamente existe esa causal de excusa. Pero vean que estamos hablando solamente de los servidores públicos que participan en ese proceso de contratación, ¿no? Por ahí ya se está rondando una primera pregunta, y las empresas que pueden hacer, si conocen de esto, ya sea una que ganó o una que se adjudicó y otra que no. Vamos a ver eso más adelante. Pero acá estamos hablando exclusivamente del servidor público que tiene un interés una relación de interés personal o económico, tiene un litigio pendiente o tuvo una relación de servicio o prestó servicios profesionales con los proponentes o con el proponente, ¿no? Tiene que emitir un informe fundamental. Y la cuarta razón, por supuesto, que es tener vinculación o grado de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad, o el derivado de vínculos de adopción, conforme lo establecido por el Código de Familia, ¿no? Bueno, ahora esta es la redacción del Decreto Supremo 181, pero nuestro código ahora actualmente se llama Código de las Familias, ¿no? Porque entiende que hay distintas familias y no simplemente la monoparental. Así como con los representantes legales, accionistas o socios controladores de los proponentes. Entonces, cuando existe vinculación matrimonial o grado de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o el derivado de vínculos de adopción, ya sea con los representantes legales, accionistas o socios controladores de los proponentes. No puede existir ningún tipo de relación. ¿Qué quiere decir tercer grado de consanguinidad? El causante, bueno, el de cuius se utiliza, o causante se utiliza como una nominación en el derecho civil o en el derecho de familia, si ustedes quieren, ¿no? Para nosotros, el causante es el servidor público. El servidor público que es miembro de esa comisión de calificación, de esa comisión de recepción, es el abogado que participa en el proceso de contratación, es el representante de la unidad administrativa, es el RPC, el RPA, o finalmente es la MAE cuando hace de RPC o RPA, ¿no es cierto? Entonces, este es el causante, el servidor público. Primero dice, tercer grado de consanguinidad. ¿Eso qué representa? Quienes son mis familiares por lazos de sangre, de manera ascendente y de manera descendente. De manera ascendente, por supuesto, el primer grado, mis padres. Segundo grado, mis abuelos, y el tercer grado, mis bisabuelos. Entonces, no pueden, mejor dicho, cuando exista esta relación de parentesco, yo debo excusarme de participar en el proceso de contratación, ¿no es cierto? Porque es una causal para la excusa. Tercer grado de consanguinidad, de manera ascendente, padres, abuelos y bisabuelos. De manera descendente, o sea, quienes son mi descendencia, será en primer grado mis hijos, nietos y bisnietos, ¿no? Ese es el tercer grado de consanguinidad. También, obviamente, estarán mis hermanos, ¿no es cierto? Y sobrinos, como tercer grado de consanguinidad. Y, por supuesto, los hijos de mis abuelos, que en este caso son los tíos, ¿no? O sea, mis tíos no pueden ser parte, o mejor dicho,
Cuando son parte, yo debo excusarme para continuar en funciones en una comisión de calificación o una comisión de evaluación. Segundo, de afinidad, que representa el relacionamiento o el grado de parentesco por afinidad. Quiere decir, los familiares de mi cónyuge, ¿no? De la servidora pública, su esposo, ¿no? No pueden ser, o mejor dicho, cuando son proponentes, sus padres o sus abuelos, ¿no? De manera ascendente, de manera descendente, hijos y nietos, debo presentar mi causal de excusa por grado de parentesco. O en su caso, son los hermanos de mi cónyuge. No puedo seguir participando en esa comisión de calificación o en esa comisión de recepción, hasta el segundo grado. Entonces vean, ¿no? Y por supuesto, si mi esposa es proponente, yo debo excusarme, ¿no es cierto? Ahora bien, eso nos lleva a otra pregunta lógica de quiénes pueden ser también proponentes. Ese es un tema que ustedes lo pueden revisar. Acá estamos viendo desde el punto de vista del servidor público que va a participar en ese proceso de contratación. Cuando alguno de los proponentes tiene este grado de parentesco, no puede participar. De igual forma, con los representantes legales, accionistas, socios, controladores de los proponentes. Entonces, exactamente lo mismo, ¿no? Si fuera representante legal, uno de mis tíos de esa empresa, de igual forma debo plantear mi excusa para no participar de ese proceso de contratación, porque se pone en duda precisamente la imparcialidad. De igual forma, esta cuarta causal de excusa tiene que ser presentada mediante informe fundamentado. No basta decir que existe una vinculación matrimonial, esta se demostrará a través de la presentación del certificado de matrimonio, ¿no es cierto? O el grado de parentesco, en todo caso, con los certificados de nacimiento, por ejemplo, que demostrarán la filiación que existe, porque obviamente llevamos un apellido, el mismo apellido paterno, ¿no es cierto? Entonces, existirá la forma de demostrar esta situación y deberá ser adjuntado al informe fundamentado que debo presentar como causal de excusa. Otra vez, son 4 las causales de excusa. Estamos hablando del servidor público, por si acaso, del servidor público que participa en el proceso de contratación. Cuando hay una relación de interés personal o económico, cuando hay un litigio pendiente, cuando ha habido una relación de servicio cuya antigüedad sea menos de 1 año previo al inicio del proceso de contratación, o cuando existe vinculación matrimonial o grado de parentesco, tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad. Eso en cuanto a las causales. Es importante que las conozcamos porque representa la información, representa la facultad que tengo yo como servidor público participante de este proceso de contratación y en todo caso la obligación para emitir ese informe circunstanciado y solicitar la excusa o abstenerme de conocer ese proceso de contratación. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento que normalmente se debe seguir en este tipo de excusas? Es el siguiente. Se ha procedido, por supuesto que ya hay una publicación de BBC, ya existen proponentes que han presentado y hay un cierre de fecha para la presentación. Se va a proceder a la apertura de propuestas, ¿no es cierto? Ya va a existir una nómina de participantes, por si acaso. Y hay una nómina de participantes. No se ha procedido a realizar la revisión.
si ustedes quieren, de la documentación de este proceso de contratación. Simplemente hay una nómina de participantes. Entonces, en el caso, esta nómina de participantes es enviada al RPC o RPA, ¿no? Y si el RPC o RPA conoce, sabe que está dentro de las causales que hemos señalado anteriormente, artículo 41, parágrafo 1 del Decreto Supremo 181, vale decir, tiene un interés personal o económico, ¿no es cierto? Existe un litigio pendiente, ¿no? Existe vinculación matrimonial o grado de parentesco, o puede ser que también exista o haya existido una relación de dependencia, un vínculo laboral anterior al año, o mejor dicho, dentro del año, desde la fecha de inicio del proceso de contratación. Entonces, en una de esas 4 causales conozco que me veo inmerso. Por lo tanto, sé que existe esa causal o existe una causal que representa que yo debo excusar. Por lo tanto, esa excusa se plantea de oficio ante la MAE. De oficio, ¿qué representa esto? Que nadie debe exigirme que yo presente una causal de excusa. Yo conozco, en cuanto me envían la nómina de proponentes, de participantes, sé que existe una de esas empresas en las cuales yo tengo un interés personal, un interés económico, un litigio pendiente. He brindado servicios durante el último año, antes del inicio, o finalmente existe una relación de parentesco. Por lo tanto, como yo conozco, de oficio, o sea, yo debo presentar sin que nadie me solicite ante la MAE un informe fundamentado donde voy a justificar y motivar esa decisión, porque yo estoy señalando que no puedo participar de ese proceso de contratación por las razones que he expuesto. Además, he apuntado la prueba que demuestra que esas razones corresponden y se ajustan a lo establecido en el artículo 41 del Decreto Supremo 181. Recepcionada la excusa de oficio, la MAE tiene el plazo de un día hábil, ¿no?, para ratificar o designar a otro servidor público. Vean la posibilidad. No simplemente es, o sea, incluso, ¿no?, hay un código de ética que precisamente es bueno que lo revisen, es bueno que lo señalen, es bueno que conozcan ese código de ética que también está adjunto al Decreto Supremo 181, porque ¿cuál es mi obligación como servidor público? Mi obligación es que se cumplan todos los principios establecidos para el proceso de contratación. Esencialmente, eficiencia, eficaz. Además, dentro del Código de Ética se habla de la transparencia, de la imparcialidad. No puede haber el menor resquicio, la menor duda de que este proceso de contratación se ha llevado con imparcialidad. Ese es un tema necesario, pero claro, a veces la realidad nos golpea, sabemos que en muchos casos una de las áreas que más observaciones tiene precisamente es el área de contrataciones. Pero para eso estamos. Tenemos que empezar a tener servidores éticos que cumplan ese mandato establecido por el artículo 232 de nuestra Constitución Política del Estado. Y precisamente por esa razón es que yo señalo, yo digo, mire, no puedo participar porque hay una causal. Tengo un interés personal, es mi amigo de promoción, mi mejor amigo. Y se puede poner en duda mi imparcialidad. Por lo tanto, de oficio, le estoy informando. Mae, no quiero que existan dudas en este proceso de contratación. Es mi decisión, es mi comportamiento, es mi forma de entender cómo debe llevarse a cabo un proceso de contratación. La MAE, por supuesto, que tiene dos posibilidades. Dirá, tienes razón, por lo tanto, voy a designar a otro servidor público. Pero también la MAE puede decir lo siguiente. Mire, usted es un servidor público, ¿no?,
que realmente cumple, tiene un comportamiento, tiene una forma de desarrollo de su trabajo impecable. Por lo tanto, todos los procesos de contratación en los que usted ha participado han concluido, han iniciado y han concluido en la forma que deben concluir, que es el cumplimiento del objeto del contrato. No dudo de su capacidad, no dudo de su honestidad, de la forma en la cual, de su actuar transparente o de su imparcialidad. Por lo tanto, lo ratifico. Excelente. Pero ojo, yo ya he advertido, yo ya he señalado cómo era mi obligación. Como soy RPC o RPA, ya he señalado. Por lo tanto, la MAE decidirá si me ratifica o se designa otro servidor. Y posterior a ello, se continuará con el proceso de contratación. Es rapidísimo. Ese es un tema que no puede llevarse demasiado tiempo porque es facultativo. Vale decir, son decisiones inmediatas. Por lo tanto, presentada de oficio, yo, señalado porque yo soy quien conozco, la MAE, en el término de un día, me ratifica o designa otro servidor. Porque puede ser muy valedera la situación, porque claro, imagínense que se acepte y después se cuestione, ¿no? Entonces, en todo caso, es una decisión de la MAE el ratificar o designar otro servidor público. En las instancias departamentales o municipales, cuando la MAE también hace de RPC, por ejemplo, pasa al Consejo Municipal, ¿no? En el caso de las asambleas, perdón, de RA, o el responsable administrativo de la asamblea, pasará al pleno de la asamblea esta situación para ratificar o designar a otro. Entonces, son situaciones que hacen por los niveles de autonomía que tenemos, pero que el procedimiento sigue siendo el mismo para este tipo de excusas. De igual forma, van a ver que el procedimiento se repite, simplemente tiene algunas variaciones, ¿no? Menores, ¿no? Se ha realizado la apertura de propuestas, conocemos la nómina de participantes, ¿no? Por supuesto que esta actividad ha sido realizada por la comisión de calificación o el responsable de la evaluación, ¿no? De igual forma, un miembro, un servidor público miembro, parte de la comisión de calificación, sabe que está dentro de las causales del artículo 41, parágrafo 1. De igual forma, debe excusarse de oficio. Debe señalar que está inmerso en alguna de esas causales. ¿Ante quién? Ante el RPC o RPA. ¿Quién? ¿No es cierto? Revisado el informe fundamentado, las razones que justifican que este miembro de la comisión de evaluación o el responsable de la evaluación, ¿no? De la comisión de calificación, esté inmerso o no dentro de estas causales. Y en este caso, la norma señala de forma inmediata, ¿no? Ni siquiera es en un plazo de un día, como se le otorgaba a la MAE. En este caso, la norma señala de forma inmediata, no recuerdo bien si el parágrafo 2 o 3. Usted revisa, del artículo 41 del Decreto Supremo 181. Dice, de manera inmediata, de forma inmediata, debes ratificar o designar otro servidor público. Entonces, vean que no se debe tomar demasiado tiempo en señalar una causal de excusa para el responsable de evaluación o algún miembro de la comisión de calificación. Por lo tanto, el RPC o RPA, de forma inmediata, ratifica o designa a otro miembro. ¿Para qué? Para que continúe el proceso de contratación. ¿Qué pasa con los servidores públicos de la unidad jurídica o de la unidad administrativa? Mismo procedimiento, ¿no? Existe la apertura de propuestas, la nómina de participantes se da a conocer, ¿no? No existe todavía ningún tipo de evaluación, no existe absolutamente, no se ha avanzado
con ninguna otra actuación administrativa dentro del proceso de contratación, ¿no? Ese servidor público, ese abogado de la unidad jurídica, ese servidor público de la unidad administrativa, que esté dentro de las causales establecidas en el artículo 41, parágrafo 1 de nuestro decreto supremo 181, debe excusarse de oficio, ¿no? Hay una relación de interés personal, interés económico, tengo un litigio pendiente, que es lo más probable con los abogados, y ahí hay que hacer una diferenciación, ¿no es cierto? Litigio pendiente, porque obviamente puede ser que exista un litigio pendiente de la propia entidad pública, ¿no? Por otros temas, por temas muy distintos que no lo inhabilitan a participar en un proceso de contratación, ¿no es cierto? O con algún representante legal que ya no lo es, etc. Eso no es causal, tiene que ser personal. O sea, tiene que ser un litigio que, por supuesto, ha sido interpuesto conmigo como persona natural, o en su momento, si ustedes quieren, como abogado particular. Pero eso también tiene sus características, digamos, ¿no? Si yo he sido un abogado representante de una determinada parte y ahora el proponente estaba en otra parte, ahora nos encontramos, aunque yo soy miembro de la unidad jurídica y él es proponente. Entonces, tiene sus bemoles, digamos, para hacer. ¿Debo informar? Claro que debo informar. Como abogado debo señalar al RPC o al RPA, mire, yo he sido abogado, ¿no? No tengo un litigio pendiente, pero he sido abogado de alguien que ha sido contraparte de ese proponente. Ah, entonces el RPC o RPA dirá, no hay una relación directa, por lo tanto lo ratifico, ¿no? Porque no tiene usted un litigio pendiente directo. Y aún si lo tuviera, ¿no? Usted ha sido un abogado probo, ha demostrado toda la capacidad suficiente como para continuar en este proceso, por lo tanto lo ratifico. Vean que aún si se da alguna de las causales establecidas en el artículo 41, pues existe la posibilidad de ratificación, y en este caso también de forma inmediata. Pero si se dan alguna de las causales del artículo 41, tendré que excusarme de oficio, ¿no? Todo esto dentro, si ustedes quieren, o antes de la formalización del contrato, ¿no? Incluso antes de la evaluación que debe realizar la comisión de calificación, ¿no? No ha existido ninguna actuación que conlleve a la evaluación. Por lo tanto, se verá que el RPC o RPA, inmediatamente conocida la nómina de participantes, el responsable de evaluación o comisión de calificación, inmediatamente conocida la nómina de participantes, o los servidores públicos de la unidad jurídica o unidad administrativa, inmediatamente conocida la nómina de participantes, deben presentar su excusa si están dentro de las causales establecidas por el artículo 41, parágrafo 1 del Decreto Supremo 181. De oficio. Vale decir que a ninguno se le va a consultar, ojo, no estás con alguna causal, ¿no? Cuidado, abogado, cuidado, comisión de calificación, responsable de evaluación, cuidado, no, ahí no. De oficio, quiere decir que yo conozco, por lo tanto, yo me excuso. Una situación que debe quedar absolutamente clara. Ahora bien, eso dentro del proceso de contratación, antes de la formalización, incluso antes de la evaluación o calificación de las propuestas presentadas. No obstante, ya se ha formalizado el contrato, ¿no es cierto? Ya el contrato se ha ejecutado. Lo que corresponde ahora es la recepción. Estamos en otra etapa. Ya se ha formalizado, ya ha habido una empresa que ha sido adjudicada, ¿no? Ya se ha ejecutado el contrato. Prácticamente ingresamos a la etapa de recepción, ¿no? Entonces, se nombrará un responsable de recepción o una comisión de recepción.
De igual forma, quienes van a recibir o quienes son responsables para la recepción de ese bien, de ese servicio, de esa obra, son nombrados. Por lo tanto, si también existiere alguna de las causales, por ejemplo, es muy común en el caso de los ingenieros civiles en temas de obras, porque los ingenieros civiles casi todos se conocen, ¿no es cierto? Entonces tienen de alguna u otra forma alguna cuestión, pero si se presentasen de manera específica las causales que las hemos ido repitiendo en el artículo 41, parágrafo 1, ¿no? Interés personal o económico, litigio pendiente, vinculación matrimonial o grado de parentesco, o haber desarrollado servicios o prestado servicios, una relación de dependencia, relación laboral, hasta un año antes del inicio del proceso de contratación. 4 razones. Existen esas razones. Por lo tanto, yo, miembro de la comisión de recepción o responsable de la recepción, debo excusarme de oficio ante la MAE o la autoridad que me ha designado como parte de esa comisión de recepción. De igual forma, presento un informe fundamentado con las mismas razones y de la misma forma que lo hacemos cuando conocemos ya la nómina de proponentes. La MAE, de igual forma, de manera inmediata, lo ratificará o designará a otra persona en su lugar. Y inmediatamente o de manera inmediata se procederá a la recepción definitiva o se emitirá la disconformidad con el bien, con el servicio, con la obra que se vaya a recibir. Entonces, vean, el procedimiento es similar, el procedimiento tiene un desarrollo particular, pero 2 situaciones que deben quedar muy claras. Yo conozco las causales, yo sé las causales, por lo tanto, debo informar de oficio si corresponde o no corresponde, se me ratifique o no. Pero y es una decisión facultativa. No obstante, yo he informado de que existen esas causales. Ahora bien, la pregunta lógica es, ¿qué pasa si no lo hago? ¿No? ¿Qué pasa si, a pesar de conocer, a pesar de que yo sé, o finalmente porque el tiempo no nos ha dado, no doy a conocer que estoy dentro de esas causales? ¿No? O sea, sé que hay un interés personal o económico, hay un litigio pendiente, he prestado servicios, o hay una relación de dependencia con ese proponente, he trabajado con ese proponente, o hay un vínculo matrimonial, o hay un grado de parentesco, etc. ¿Qué ocurre? No lo hice, sabía, pero en algún momento alguien se da cuenta. Un rato, apartémonos del proceso de contratación. En cualquier lado, ¿no? En cualquier tipo de proceso, si uno sabe que existe este tipo de situaciones, lo que corresponde es la recusación. Vale decir que yo soy un afectado porque resulta que cuando ya se emite la resolución de adjudicación o la nota de adjudicación, ¿no? No me han adjudicado, sino resulta que le han adjudicado precisamente al amigo de uno de los miembros de la comisión de calificación. Podré presentar este argumento como parte de mi recurso administrativo de impugnación, porque puedo hacerlo, ¿no? Y además conozco y sé. Y por supuesto, tengo además los medios probatorios. ¿Sí? Puedo presentar, puedo decir que no se debió haber seguido el proceso de contratación, porque uno de los miembros de la comisión de calificación tiene un interés personal con uno de los proponentes. Pero ojo, la respuesta a esa observación, porque puede haber otras observaciones, ¿no es cierto?, dentro del recurso administrativo de impugnación, pero el proponente puede presentarlo perfectamente dentro de ese recurso. ¿Cuál es la respuesta?
La respuesta está en el parágrafo cuarto o quinto, ahí si alguien me ayuda, del artículo 41 del Decreto Supremo 181, que señala expresamente, cuando exista omisión de excusa de algún servidor público, no habrá lugar a la recusación. Vale decir que yo no puedo alegar como proponente, voy a recusar a este miembro, ¿no? Porque es una actuación interna, ¿no? Entonces, no es una causal para que se pueda anular ese proceso, por ejemplo. No hay lugar a la recusación. Por lo tanto, en contrataciones estatales, en procesos de contratación, en Bolivia no existe la recusación. Y eso tiene que quedar muy clarito porque de todas formas va a ser un argumento insulso, que no te va a servir para absolutamente nada si tú pretendes recusar a alguno de los miembros de la comisión de calificación. Que puede quedar como un antecedente, que probablemente su participación tenga otras connotaciones de tipo penal, es otro tema. En el ámbito estrictamente administrativo, no existe la recusación. Pero demostraste, ¿no? Presentaste prueba que demuestra que debió haberse excusado y que está dentro de las causales establecidas por el artículo 41, parágrafo 1 del Decreto Supremo 181. Demostraste. Muy bien, no hay lugar a la recusación, pero este servidor público será sujeto de responsabilidad, ¿no? Se le iniciará un proceso administrativo en primera instancia por no cumplir algo que señala la norma, porque ese servidor público de oficio debió excusarse de conocer este procedimiento. Entonces, cuando alguien no se excusa, bueno, el proceso de contratación debe continuar, ¿no? No hay lugar a la recusación. No obstante, se espera que ese servidor público actúe con imparcialidad. Debería actuar con imparcialidad, pero siempre se pone en duda porque, conociendo de una situación o de una causal, yo como servidor público tengo que dar a informar, tengo que dar a conocer, tengo que informar a la MAE, a la RPC o a la RPA, para que no exista la menor duda. Y a ellos dirán, sí, continúa, porque no existe duda de tu imparcialidad, de tu forma de trabajar, continúa, pero ya dado a conocer. Y cuando se presente este tema que puede presentarse, la MAE dirá, sí, él ha presentado su informe fundamentado excusándose, pero yo he ratificado que él debe ser miembro porque tiene conocimiento de la materia, conoce el objeto del proceso de contratación, conoce los métodos de evaluación, no importa. Por lo tanto, yo ya sabía, pero he permitido que continúe. Se descarta el tema de cualquier tipo de responsabilidad, se descarta el tema de la recusación, por lo tanto, ese proceso continúa, ¿no? Entonces, ese es un tema también importante de considerar. Ahora bien, una de las preguntas, ¿debe existir o no debería existir resolución? Porque más o menos, ¿cuál es el procedimiento en resumen? Hay las causales, ¿no? Establecidas en el artículo 41, parágrafo 1, Decreto Supremo 781. El servidor público ha presentado su informe fundamentado. La MAE lo ratifica o lo reemplaza, ¿no? Y los tiempos son cortos, ¿no? Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la notificación. Lo ideal es que se emita una resolución de ratificación, una resolución administrativa muy cortita, ¿no? Muy cortita. Términos de que se señala como antecedentes, existe el informe fundamentado de causales de excusa, por lo tanto, al no ser evidente esta situación, o en apego al principio, al deber que tienen los servidores públicos de cumplir los principios de eficiencia, eficacia y el código de ética en cuanto a transparencia e imparcialidad, se los ratifica, punto. No hay más. No, debería ser. Pero
no siempre se hace, no hay una obligación legal por si acaso. Este tema no debe registrarse en SECOES, no existe un formulario, hasta donde entiendo, de registro, por ejemplo, de excusas, porque es un tema un poco más interno y además que los cambios de la comisión de calificación o el responsable de la evaluación pueden darse por diversas circunstancias, no solamente una causal de excusa, ¿no? Por ejemplo, puede ser que ya no sea servidor público, ha renunciado o ha sido desvinculado, etc. Se cambia. Y eso no podría yo estar informándolo constantemente. Entonces, por lo tanto, yo aconsejo que se haga una resolución y haga una resolución incluso, si ustedes quieren un modelo de resolución donde solamente haya que cambiar datos, ¿no es cierto? Puede ser de manera muy general, porque en el fondo es un tema de confianza, y se haga. Pero sí tiene que existir un documento que dé esa constancia, ¿no? De que ha sido ratificado o ha sido reemplazado. En el caso del reemplazo es mucho más simple porque existirá un memorándum, existirá una nota de designación como miembro de la comisión, etc. ¿No? Pero en el caso de la ratificación, pues se presumirá que ante la ausencia del cambio se lo ha ratificado, pero está bien, es mejor que exista, yo lo aconsejo, una resolución que sea de muy fácil elaboración y de inmediata elaboración para que se cumpla los plazos establecidos, en el caso inmediato y en otros casos en un día. No es obligatorio, por si acaso, pero por lo menos yo lo recomiendo, no es un tema muy complicado, ¿no es cierto? Y que debiera estar en la carpeta. Cuando no hay causales de excusa o no hay informes de excusa, no existirá nada. Pero cuando los hay, yo recomiendo que dentro del mismo expediente, dentro de la misma carpeta del proceso de contratación, se emita una resolución para este tema. Una muy sencillita, por cierto, ¿no? Ahora, no siempre lo hacen, no está mal, ¿no es cierto? Pero siempre uno tiene que pensar que puede ser sujeto de auditorías. Y si ustedes han tenido la oportunidad de leer auditorías a procesos de contratación, se observa realmente cada detalle y uno siente que no lo hizo bien, ¿no? Pero bueno, es mejor pensar que no dejar ningún cabo suelto, no dejar nada suelto. Yo prefiero ese tipo de situaciones porque, claro, en algún momento voy a dejar la institución, en algún momento voy a dejar, si quieren, ese mismo puesto de trabajo, ser promovido, etcétera. Entonces, no siempre uno tiene la posibilidad de solucionar este tipo de cuestiones y hasta ir, pedir copias, si existió o no existió, es todo un problema. Entonces, es mejor tenerlo todo muy clarito. En cuanto a la notificación, ¿no?, de esa resolución o de la decisión de ratificar o separar, por supuesto que se toman los mismos parámetros que para cualquier notificación, en razón de que se debe garantizar el conocimiento efectivo de la resolución. Cuando se reemplace y se designa otro, se hará a través de un memorándum, a través de una nota de designación, etcétera, que se lo está comisionando, que se lo está señalando como miembro de la comisión de evaluación, comisión de calificación o de la comisión de recepción, conforme corresponde, ¿no? ¿Cómo se lo notifica? De manera personal, que es la mejor forma de notificación. No obstante, también puede desarrollarse la notificación a través del correo electrónico institucional, ¿no es cierto? Donde se le envía un correo, donde se le señala, ahí, por ejemplo, ya no necesitaría una resolución. Está bien, es un método válido, es algo que demuestre, pero existe, correo electrónico, ¿no? Habiendo tomado conocimiento del informe fundamentado suscrito por su persona en relación a la causal de excusa establecida en el artículo 41, parágrafo 1 del Decreto Supremo 181, corresponde señalarle que dicha causal, efectivamente, a pesar de ser correspondiente con lo establecido en dicho artículo, se le ratifica dicha comisión debido a su experticia, a su conocimiento en el tema, etc.
como fue, pero hay el correo electrónico. Por lo tanto, ese correo electrónico se imprimirá y se adjuntará a nuestra carpeta del proceso de contratación, ¿no? Por ahí se dirá, pero bueno, seguimos con la carpeta escrita cuando los expedientes ya pueden empezar a ser digitalizados. Debiéramos seguir en esa línea, ¿no? Un tema de monografía, no solamente limitar los medios electrónicos hasta la apertura de propuestas, que es este último decreto supremo que nos permite e elimina incluso la garantía de seriedad de propuestas, si mal no recuerdo. Entonces, ampliar a todo el proceso de contratación. Pero bueno, mientras siga siendo de manera física, imprime una copia de ese correo electrónico al expediente, ¿no? Además del propio informe, para ser más detallistas, si ustedes. Ya en algún curso me decía, ¿y qué pasa si yo, porque es inmediato, ¿no es cierto? Tengo un día, y en algún caso debe señalarse de forma inmediata, ¿no? Resulta que ese servidor público está de vacaciones o ha tomado ese día de vacaciones, etcétera, pero yo tengo que notificarlo, ¿no? Y obviamente se entiende que su correo electrónico, en la mayoría de casos, solamente lo puedes ver en la institución. Entiendo que también las instituciones han habilitado que tú puedas verla a través de cierta dirección que te autoriza, ¿no? Desde tu celular, etcétera, ¿no? ¿Es posible hacerlo por un mensaje? Claro que sí, ¿no? Yo por lo menos, más aún, si existiría un celular corporativo, un celular que es brindado por la institución, se entiende que adjuntas una copia, pero eso tiene sus características. O sea, ese es un tema que muchas veces se cuestiona. Miren, en el ámbito constitucional, por ejemplo, yo les comento, ¿será válida una notificación por WhatsApp? No estamos hablando de vulneración de derechos constitucionales, ¿no? A una autoridad. ¿Será válido que yo, como sala constitucional o tribunal de garantías, le envíe, mire, he señalado audiencia para el día miércoles a horas 9, como un mensaje de WhatsApp, una copia, unas fotos de la acción de amparo constitucional, por ejemplo? Sí, plenamente válido, absolutamente válido, y reconocido por el propio Tribunal Constitucional, además. Entonces, si en un tema constitucional a mí me permiten hacer este tipo de notificaciones, hay que estar con el avance, hay que entender que las cosas están cambiando. A causa de la pandemia nos han obligado a cambiar de manera muy abrupta, veloz, pero hay que entenderlo. Esto iba a ocurrir de todas formas. Claro, a lo mejor siempre hemos sido un poco lentos, la administración pública siempre así, pero ocurre. Por eso es que yo lo pongo en signos de interrogación, porque no vaya a ser que a partir de mañana empecemos a notificar de esa forma y en ese diplomado me dijeron que es válido. No, ese es un tema que ustedes tienen que analizar y ver y proponer, hacer en sus monografías, la notificación a través de medios electrónicos, además del correo electrónico, ¿no? Algún otro país da como válido notificar a sus proponentes a través de mensajes de WhatsApp, ¿no? O mensajes de celular, ¿no? ¿Y por qué? Miren, yo ahí hago una diferencia, porque en el ámbito laboral y penal se utiliza de la siguiente forma, un poquito para que tengan ese contexto. ¿Por qué hablo de un mensaje de celular, de un MCM, creo que se llama, ¿no? O algo así, y no de un mensaje de una aplicación? Porque resulta que los mensajes que tú envías, ¿no?, quedan registrados a través de la operadora telefónica. Y la operadora telefónica tiene la transcripción de esos mensajes. No es que cuestan 20 centavos y demás. Lo que usábamos antes, ¿no? Y ahora no. Por eso es importante. En cambio, para tener un registro de los mensajes de WhatsApp, por ejemplo, ¿no? O si ustedes quieren, del Messenger y demás, o de cualquier otra aplicación, Telegram, cualquier aplicación, se requiere de una pericia, ¿no? Entonces, mientras que de un tema se puede obtener de manera directa simplemente solicitando al operador telefónico a través de un requerimiento fiscal, una orden judicial, por supuesto, en el otro requieres de una pericia, necesariamente, y tener uno de los celulares, por lo menos, participantes en la conversación. Entonces, vean, ese tipo de cuestiones se están discutiendo, se están hablando.
Y por supuesto que en algún momento también vamos a ingresar en los procesos de contratación. Hasta acá, por favor, si hubiera alguna duda, me comentan. Si hubiera alguna pregunta, a ver, yo reviso los mensajes para ver si tenemos algo que deseen señalar. Adelante, si tuvieran alguna pregunta, por favor. Bueno, ya, a ver, entonces, yo creo que con esto quedamos claros en todos estos temas. El módulo se denomina recurso administrativo de impugnación y otros aspectos legales. Simplemente, a ver, para ir haciendo una recapitulación de lo que yo considero importante, ¿no? Dentro de todo proceso de contratación, ¿no? Una de las cuestiones que tienen que quedar muy claras es el tema que tenemos que cumplir la norma, ¿no? Se tiene que cumplir la norma. Vean, ustedes han hecho una revisión, ¿no? Incluso les he planteado un caso en el cual ambos argumentos tienen base constitucional, si ustedes quieren, pero la norma específica nos señala de una forma y eso se tiene que cumplir. Por supuesto que hay ideas, por supuesto que hay una serie de situaciones que se pueden ir planteando, ¿no? Bueno, esta es nuestra última clase vía Zoom, ¿no? Tenemos pendiente el tema de un cuestionario, reitero para aquel que no hayan ingresado de manera, bueno, no haya estado al inicio de nuestra clase. Hoy lo voy a subir ese cuestionario y por supuesto que el tiempo también se amplía en función de tuve una pequeña confusión ahí, mil disculpas, pero el plazo también se va a ampliar en la misma medida, así que no tengan ningún tipo de pena al respecto, ¿ya? En cuanto al trabajo final, de igual forma, el día de mañana ya lo voy a subir, van a tener un plazo de una semana para cumplirlo. No es un tema que vaya a ser demasiado complicado, sí requiero que revisen. He estado leyendo parte de las respuestas de nuestro último foro y respuestas muy fundamentadas. Realmente yo me siento muy feliz con el nivel que han demostrado sus trabajos de igual forma. Para quienes han presentado, por ejemplo, contratos modificatorios, muchos de ellos han encontrado contratos modificatorios que no cumplen la norma. No señalan los informes técnicos, no señalan los informes jurídicos y lo que es peor, ¿no? Han sido suscritos fuera de plazo. Entonces, vean, no es un tema que nos estemos inventando, ese es un tema que está ocurriendo, ¿no? Son temas que de verdad pasan en nuestro ámbito jurídico, en lo que se llama economía jurídica dentro de los procesos de contratación. No se cumplen, ¿no? Y por supuesto, dada la cantidad de procesos que se tienen en Bolivia, no se llega a revisarlos a todos en su integridad, o la Contraloría no establecerá una auditoría para todos esos procesos de contratación. Pero cuando ocurre es cuando tenemos problemas, porque precisamente nos
generan responsabilidad, ¿no? Ya en esta última parte, veamos. Acá Remy nos dice lo siguiente: la persona de la unidad administrativa que lleva el proceso de contratación puede ser parte de la comisión de calificación, puede excusarse. En realidad, para que la excusa sea procedente, tiene que cumplir una de las 4 condiciones. O sea, necesariamente, lo señalado en la norma: interés personal o económico, litigio pendiente, con los proponentes obviamente, vinculación matrimonial o grado de parentesco, o que haya trabajado con la empresa del proponente o haya prestado servicios profesionales dentro del año antes de la fecha del inicio del proceso de contratación, ¿no? Por lo tanto, si está dentro de esas causales, debe excusarse, ¿no? Si no, pues no corresponde, tiene que establecerse. Si está o no está dentro de esas causales. Si no corresponde, no está dentro de esas causales, ya es una decisión facultativa del RPCA, del RPA o de la autoridad que corresponda, la designación de los miembros de que participan en ese proceso de contratación, ¿no? Entonces, esas son las causales y no hay más, ¿no? Ahí hay que ser muy, muy específicos, ¿no? No existe otra forma, ¿no? Luis nos dice, una consulta: si una persona gana 2 consultorías, ¿qué procede? Pues elegir la consultoría que le convenga, ¿no es cierto? En el caso de consultorias en línea, por ejemplo, tienen un horario establecido, son casi como servidores públicos, porque tienen un horario también, entonces esa dedicación exclusiva. En el tema de las consultorías por producto, si lo permite dentro de ese proceso, pues no habrá pues ningún tipo de conveniente, ¿no? Entonces depende mucho de los términos de referencia, del documento base de contratación. Daniela nos pregunta, ¿qué responsabilidad existe ante las ratificaciones por la MAE o RPC según corresponde? En realidad, la MAE, cuando va a ratificar, ¿no es cierto?, tiene exactamente las mismas responsabilidades que tiene para el proceso de contratación. Es decir, si mal no entendí la pregunta, no es que le van a iniciar un proceso de responsabilidad por la función pública por haberlo ratificado. No es una decisión facultativa. Y finalmente, la norma ni siquiera me obliga muchas veces a fundamentar. Yo lo hago porque corresponde, porque soy una MAE que está informada y tengo un asesor jurídico que me señala que es mejor que lo fundamente. Pero simplemente puedo decir está ratificado porque este proceso debe continuar. Entonces, no existe una responsabilidad propiamente dicha, sino ya las previamente establecidas, ¿no es cierto? Que son la responsabilidad administrativa, que es cumplir con todo lo que señala la norma. Responsabilidad civil, cuando se puede cuantificar en dinero el perjuicio que hubiera existido. Responsabilidad ejecutiva, obviamente, para la MAE, y responsabilidad penal cuando se tenga indicios de que son ilícitos penales, ¿no es cierto? Entonces, no existe mayor grado de, digamos, de causal o de agravamiento de alguna situación por la ratificación o no. Las responsabilidades siguen exactamente igual que al inicio del proceso de contratación. Giovanna, muchas veces en las entidades públicas designan miembros de las comisiones, ya sea de calificación, adjudicación o recepción, a personal dentro del proceso que forma parte de la ejecución del pago. Contador, se supone que el contador o jefe de contabilidad que aprueba la cancelación del proceso es correcto. A ver, son situaciones distintas, ¿no? Apartándonos un poco de este tema.
¿Qué nos señala la norma para la comisión de calificación? O sea, ¿quiénes pueden ser miembros de la comisión de calificación? ¿Qué facultades tienen, si ustedes quieren? Dame un segundito, estoy abriendo el decreto supremo 181, artículo 38. A ver, compartámoslo. Ahí. Responsable de evaluación y comisión de calificación. No. Los responsables deberán ser servidores públicos de la entidad técnicamente calificados. Primera situación, no te señala específicamente cuál debe ser la función o la atribución, porque efectivamente el contador o el responsable económico de los pagos es su trabajo. En realidad, uno desarrolla sus funciones dentro de una entidad pública conforme el manual de funciones, conforme los POAIs, ¿no es cierto?, los planes operativos anuales individuales, ¿no? Entonces, es su trabajo. Por lo tanto, ser parte de una comisión de calificación o ser parte de una comisión de recepción no es su actividad principal, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, si a él lo han designado, será porque está técnicamente calificado, ¿no? Y dice incluso, excepcionalmente, cuando la entidad no cuente con servidores públicos y en su lugar tenga consultores individuales de línea, estos podrán ser designados como responsable de evaluación o como integrante de la comisión de calificación, ¿no? Después el número de integrantes depende de la magnitud y objeto de la contratación, etc. Y acá nos habla de las facultades que propiamente tiene esta comisión, o las funciones, si ustedes quieren, ¿no? Realizar la apertura de propuestas, efectuar el análisis y evaluación de los documentos técnicos y administrativos, evaluar y calificar las propuestas técnicas y económicas, convocar a todos los proponentes, elaborar el informe de evaluación, efectuar la verificación técnica, elaborar cuando corresponda el informe técnico para la cancelación, suspensión o anulación de un proceso de contratación. Entonces, vean, las funciones, en todo caso, de la comisión de calificación son absolutamente distintas para un jefe de contabilidad o contador, ¿no? Entonces, yo por lo menos no le veo una situación que pueda conllevar algún tipo de conflicto. Situación distinta es si cumple alguna de las previsiones del artículo 41 del Decreto Supremo 181. A ver, Luis Lai, si escoge la que la convenga y del otro proceso queda castigado por 1 año, si no me equivoco, ¿hay alguna forma de anular ese castigo? En cuanto a ese tema, para las propias empresas proponentes, tienen que hacerlo en función del momento en que se produce el hecho, ¿no es cierto? Porque una vez ya se produce el registro, tienen que esperar a que se cumpla, a menos que se demuestre que efectivamente ha habido un error, por ejemplo, en el registro, o la causal invocada para su registro, qué sé yo, para la resolución del contrato, ¿no? No es una causal atribuible a él como empresa, como proponente, ¿no? De lo contrario, va a tener que esperar el año que corresponde. Entonces, es muy difícil. Por eso es que se debe actuar siempre cuando uno se relaciona con el Estado y con este tipo de empresas de manera preventiva, ¿no? Porque sabe uno muy bien el desarrollo de un contrato, porque acá ya no estamos hablando del proceso de contratación, ya hay una formalización de un contrato, tú ya has suscrito esa orden de compra, esa orden de servicio, ese contrato, por lo tanto, ya conoces tus obligaciones y también tus limitaciones. Claro que sí, porque yo
cuando en el tiempo que ya no estuve en el servicio público como tal, sino asesorando a empresas contratistas, muchas de ellas venían y me decían, bueno, ¿qué hago? ¿No es cierto? No voy a poder entregar, ¿no? Me estoy acercando ya al 18% de multa, ¿no? Que se da, y sabemos que es hasta un 20% y de manera obligatoria tiene que resolverse el contrato, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que buscas? Lo que buscas es, ¿vas a poder o no vas a poder entregar en este tiempo que te quede? No, no voy a poder. Entonces, planteemos una causal de fuerza mayor o nosotros planteemos algún tipo de causal. De tal forma de que, muy bien, no has podido cumplir, vayamos a la liquidación del contrato, veamos saldos, veamos si corresponde a algún tipo de pago adicional, que no se ejecute la garantía. Ese tipo de cuestiones tú ya tienes que verificarlas y señalarlas. Porque de igual forma han venido empresas que en algún rato nos decían, ya no han ejecutado la garantía de cumplimiento de contrato, ¿qué hacemos para revertirlas? Vean, hay ciertas situaciones que se pueden prever, sin embargo no se hacen porque precisamente se desconoce los procedimientos y los medios en los cuales se hace. Hemos puesto un ejemplo, el tema de las pruebas rápidas. La empresa como tal, la empresa uruguaya, ha realizado una denuncia mediática. ¿Cuál era el camino que tenía que tomar? El camino legal, dejando de lado cualquier otro aspecto, digamos, que pudiera tener ese proceso. Era un recurso administrativo de impugnación porque ya había una resolución de adjudicación. Era lo que correspondía, pero no se hizo. Y bueno, quedará como reclamo, quedará como anécdota, quedará como quedará, pero al final de cuentas no es efectivo, ¿entiende? Entonces, es importante de que se conozca. Tania Arriaga nos dice, ¿qué se puede hacer ante la ausencia de uno de la comisión de la calificación en la apertura de sobres? Normalmente la ausencia conlleva también el establecimiento de responsabilidad. No obstante, el proceso debiera continuar con los miembros presentes. Más o menos si estos son mayoría. ¿A qué me refiero? A que si son 3 miembros, que por lo menos estén 2. Lo que no podría ocurrir es que esté uno solo de los miembros, ¿no es cierto?, de la comisión de calificación. Porque, por supuesto, el tercer miembro deberá justificar su ausencia, en todo caso, para no poder asistir a las funciones por las cuales ha sido nombrado, que además es parte de sus obligaciones, ¿no es cierto? Entonces, justificará de una o de otra forma, ese es un tema aparte, pero sí se debiera garantizar que esté la mayoría de los miembros, ¿no? Si son 5 miembros, por ejemplo, dependiendo del objeto y la complejidad de ese proceso de contratación, por lo menos deberían estar 3, de tal forma de que se señale. Ahora bien, la pregunta complementaria eso será, después puede firmar, por ejemplo, el informe de resultados de la comisión de calificación, entendiendo que existe una causal para su ausencia que ha sido debidamente señalada, pues sí, y aceptada por el RPC o el EDPA, debiera continuar, ¿no es cierto? De lo contrario, si no lo hace, es un tema ya de responsabilidad. Pero lo que no puede ocurrir es que un proceso se pare por ausencia de los miembros. Si no hay los miembros, hay que nombrar, ¿no? Y hay que sacarlos a quienes están. Obviamente, probablemente eso derive en un cumplimiento de plazos, etcétera, pero ya son temas que escapan, digamos, esta situación. El proceso de contratación debe iniciarse y debe concluir en la formalización del contrato y, por supuesto, en el desarrollo, en la ejecución del propio contrato con la entrega del bien, del servicio o la recepción definitiva de la obra, etcétera, lo que fuere, ¿no? Ese es la conclusión. Doctor, buenas noches. Tania. Disculpe la consulta. Eso de cuando se refiere a que la mayoría en una comisión de recepción está, bueno, de calificación está formada por la unidad solicitante y parte de la unidad administrativa. ¿Qué pasa si en este caso de la unidad administrativa están 2 funcionarios
y de la unidad solicitante solo está uno, cuando en realidad son dos, digamos. O sea, depende o no esté nadie en realidad en la unidad solicitante. Mm. Y en la unidad administrativa estén dos, digamos. O sea, si solo son tres, ya ya es la mayoría. Se tomaría desde ese punto, o necesariamente tendría que estar un funcionario de la unidad solicitante. A ver, para ello eh, tenemos que irnos a nuestro decreto supremo 181. En cuanto a las atribuciones o las funciones de la unidad solicitante. Artículo 35. Les comparto la pantalla. Denme un segundito. A ver, la unidad solicitante en cada proceso de contratación tiene como principales funciones las siguientes, ¿no? Elaborar las expresiones técnicas, elaborar los términos de referencia, solicitar el asesoramiento de otras unidades, estimar el precio referencial, solicitar la contratación de bienes y servicios, verificar que tiene saldo presupuestario, preparar cuando correspondan notas de declaración, respuestas a las consultas que se había hecho, preparar en la modalidad de licitación pública cuando corresponda, enmiendas, integrar las comisiones de calificación y recepción, o ser responsable de la comisión de recepción y bienes, ¿no? Entonces, acá existe una obligación para integrar estas comisiones de calificación. En el supuesto que nos explicaba Jacqueline, son 4 miembros, 2 de la unidad administrativa y 2 de la unidad solicitante. Si no existe un miembro, ¿no es cierto?, de la unidad solicitante, esta comisión no pudiera avanzar. Quienes están debieran solicitar el reemplazo o que se designe nuevos integrantes. ¿Ya? Cuando se presenta este tipo de dudas, ¿no? ¿Qué pasa si? Lo primero, ¿qué situaciones están establecidas como obligaciones? ¿No? Como situaciones que no son sujetas a interpretación o facultativo, porque ustedes se dan cuenta. El hecho de presentar una excusa es facultativo. Puedo hacerlo o no. O sea, al final de cuentas, incluso se deniega la recusación. Pero cuando se es tan específico con las obligaciones establecidas en el artículo 35, no puedes avanzar. Porque si no ha estado la unidad solicitante, que es la interesada en realidad de este proceso se culmine de manera exitosa, porque ellos son los que están requiriendo finalmente ese bien, ese servicio, lo que fuere. Entonces, no se entendería una ausencia de esa naturaleza y, por lo tanto, quienes están solicitarán que la unidad solicitante reemplace a los miembros que no hayan asistido. Marta Loa, buenas noches. ¿Es posible que el RPA o RPC en calidad de unidad solicitante suscriba la solicitud de contratación de algún bien o servicio? Yo entendería que la unidad solicitante o RPA suscriba la solicitud de contratación de algún bien o servicio. Entiendo que no debería, ¿no es cierto? Pero otra vez podemos ir a hacer una revisión. A ver, otra vez, no debería haber cierta dualidad de funciones, ¿no? ¿No es cierto? Porque el RPA o el RPC autoriza el inicio de ese proceso. En todo caso, si va a actuar desde su unidad quien ha sido designado, pues para ese proceso de contratación debiera solicitar que se nombre otro responsable del proceso de contratación o responsable del proceso bajo la modalidad amplia, ¿no es cierto? Porque se entiende que él, como designado, está actuando como unidad solicitante, ¿no? Entonces, para ese proceso de contratación donde él está en unidad solicitante, no debiera participar. La unidad de transparencia, ¿en qué parte o actividades puede participar en un proceso de contratación? En realidad,
las unidades de transparencia, ¿no? Están reguladas por su propia normativa. No recuerdo el número de ley, 936, algo por ahí. Las unidades de transparencia, en realidad, para intervenir en algún tipo de proceso, cualquiera sea su naturaleza, por si acaso, o sea, no solamente en temas de procesos de contratación, sino en cualquier tipo de situación, porque puede ser algún tema inherente a las actividades propias de la entidad pública, ¿no? En el tema de otorgación de permisos o de certificaciones o lo que fuere, ¿no? Tiene formas para iniciar un procedimiento en el cual participe, ¿no? O solicitar la información. Puede ser de oficio o a denuncia de parte, ¿no? Incluso esta denuncia puede ser hasta anónima. Lo que hace normalmente la unidad de transparencia es solicitar un informe, se señala de que nos ha llegado una denuncia, que es anónima, por lo tanto solicitamos que nos remita la información en relación a lo que fuere. Porque puede ser una denuncia y diga, mire, los documentos base de contratación no se están elaborando en la institución, sino hay una empresa que está colaborando en la redacción de ese documento. La transparencia señala, muestre, vea, informe sobre este tema. ¿Quién es el responsable de la elaboración? ¿Qué situaciones hay? O sea, la unidad de transparencia inmediatamente tenga algún tipo de denuncia, cualquiera sea el estado del proceso de contratación, puede intervenir. O de oficio, simplemente de oficio, ¿no? Porque puede ser que exista alguna instrucción, puede ser, por ejemplo, ahora están acompañando el tema de las unidades de transparencia en los procesos de contratación, de todo lo que tiene que ver con insumos médicos, la situación que es de conocimiento público, ¿no? Entonces, no existe una etapa en la cual específicamente pueda participar. Vilma Monroy nos pregunta, ¿qué pasa si el RPCA o RPA no se excusó del impedimento al desconocer que alguien estaba participando en el proceso de contratación? ¿Habría alguna salvedad? No pasa absolutamente nada. El proceso continúa. Tampoco pueden recusarlo. Solamente si se comprueba que él estaba dentro de las causales establecidas en el artículo 41, pues le corresponderá un proceso por responsabilidad por la función pública, ¿no? Seguramente eso derivará en una responsabilidad administrativa porque él, pese a conocer, no se habría excusado, ¿no? Entonces, ese es un tema que pasa, pero no afecta el proceso de contratación, porque lo han visto, no hay lugar a la recusación. Si alguien no lo ha hecho, simplemente deriva en responsabilidad por la función. Correcto, gracias Rubén. Es la ley 974, creo que yo me pasé por 2, ¿no? De unidades de transparencia. Muchas gracias Rubén, es la ley 974 de 4 de septiembre de 2018. Gracias Rubén. Bueno, a ver, ya en esta última etapa, permítanme dos situaciones muy importantes y que deseo manifestarlas. Miren, yo considero que este tipo de cursos no solamente deben servir para el tema técnico o legal, ¿no? Sino que deben servirnos para precisamente establecer muchas veces ese capital social que nos permita relacionar. Y que por supuesto puedan encontrar en sus compañeros, en sus docentes, en quienes vayan conociendo, gente con la cual uno pueda consultar, ver, e incluso no solamente hablar de temas vinculados a nuestra materia, ¿no? Sino a cualquier tipo de situación, ¿no? Actualmente yo estoy en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Entiendo que hay personas de distintos departamentos. En algún momento nos tocará estar, cuando estén por acá, por supuesto que tienen mi número. Yo con todo gusto estaré en la posibilidad
de atenderlos, de que podamos conversar no solamente de esta materia, sino de cualquier situación. Y por supuesto, miren, yo tengo una visión sobre todo lo que pasa, en sentido de que uno tiene que estar bien, tratar de estar bien todo el tiempo. Y yo particularmente creo que se está bien cuando uno está en paz. Y uno está en paz cuando no tiene conflictos. Y aún si los tiene, y aún si sabe que esos conflictos no los ha originado uno, sino la otra persona, pues hay que disculpar a la otra persona. Y aún cuando uno es culpable, también pedir las disculpas que corresponden, porque eso te permite estar en paz. Y precisamente por ello me corresponde también a ustedes pedirles disculpas, porque por ahí hubo alguna pregunta que no se respondió, por ahí hubo alguna situación que no les pareció adecuada en nuestro curso, por ahí había más cosas que desarrollar, ¿no? Corresponde pedir disculpas porque a veces muchas cosas a uno se le van, y yo realmente espero que estas sean aceptadas, por supuesto, y que podamos estar en paz con nosotros mismos, y que de alguna forma este tema nos permita construir muchas cosas. Por una razón también, que es el segundo punto que espero me permitan darles. Miren, nuestra vida es una irregularidad, es como una línea recta, ¿no? Nuestras actividades se vuelven tan cotidianas, realizamos cosas a pesar de esta situación, que de manera diaria, ¿no? Me levanto, me alisto, voy a trabajar, realizo mis actividades, almuerzo, vuelvo, duermo, ¿no? Todo el tiempo. Y es una rutina que la hemos ido señalando. Vale decir que nosotros prácticamente estamos con una visión, con una rutina, con un camino, como estas otras personas que tienen la vista fija, ¿no? Todo el tiempo. Y en algún momento de nuestra vida así le hemos pasado. Viendo simplemente al frente y caminando, me levanto, desayuno, tomo movilidad, voy al trabajo, almuerzo, vuelvo, duermo, me levanto, y entienden, es una línea recta, estática, y todo el tiempo se mantiene. Pero precisamente personas como ustedes, que levantan la mirada, bueno, hoy ha sido con la Escuela de Gestión Pública, ¿no? Y deciden formarse. De esa rutina que yo tenía, he decidido dar un salto, y ahora mi rutina efectivamente puede haberse señalado para este lado, porque tengo que entrar a la plataforma, tengo que dedicar tiempo, tengo que resolver cuestionarios, tengo que buscar información, o sea, vean, yo realmente los felicito por esa decisión, porque ese es un tema que hace que ustedes precisamente puedan levantar esa mirada, y a mí ayudarme también, porque yo aprendo, leo sus conceptos, los aportes que ustedes realizan, y eso a mí me ayuda, porque puede ser que haya ciertas situaciones que yo desconozca, que no las sé, que ustedes me ayudan. Y precisamente nosotros, creo que con este tipo de decisiones, con este tipo de situaciones que le quito tiempo a mi familia, a mis actividades, porque probablemente me gustaría estar haciendo otro tipo de cosas, estoy acá, levantando la mirada y, por supuesto, buscando una superación constante. Y en nuestro ámbito, muchas cosas tal vez, y yo les digo, pero ¿cómo si eso nunca se hace? Pero ¿cómo nos habla de que debíamos eliminar una garantía o la notificación por WhatsApp? O sea, locura, ¿no? Precisamente porque hay personas que deciden formarse, deciden mirar más allá de lo que el resto mira, se van a producir ese tipo de cambios necesarios en nuestra normativa. Yo de verdad los aliento a que sigan formándose. Ha habido gente que me ha señalado,
yo voy a continuar con una maestría, adelante, ¿no? No es fácil, pero yo les garantizo que las recompensas van a ser muy gratificantes. Dicho esto, les quedo muy, muy agradecido por su tiempo, de verdad. Tenemos 2 últimas actividades, nuestro cuestionario y nuestra tarea final. Ya les reitero, para mí lo importante nunca ha sido una calificación, sino que sea de provecho para ustedes. Y de verdad, muchas gracias por darme esta oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, un abrazo a todos. Muchas gracias. Así que nos vemos en cualquier otro momento. A ver, Daniel acá nos dice cómo se entiende la excusa del inciso B del artículo 41 que señala, así como con los representantes legales. En todo caso, a ver, para no hablar de memoria, vayamos al artículo 41, inciso B. Tener vinculación matrimonial o grado de parentesco. También ese grado de parentesco puede ser con el representante legal, accionista o socio controlador de los proponentes, o esa vinculación matrimonial puede ser con los representantes legales, accionistas o socios controladores. A eso se refiere. Adalito hoy no ha participado, pero bueno. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, ahí tienen está publicado el tema de mi contacto. Estoy en Facebook, estoy en Instagram también, no lo puse ahí, pero bueno. Twitter, tengo un blog que les voy a hacer llegar. WhatsApp, cualquier medio de comunicación, estoy a su entera disposición, como esta es nuestra última clase vía Zoom. Les agradezco mucho, ¿ya? Que tengan ustedes muy buenas noches. Un abrazo a todos. Chao, chao.